tiempo atrás, así que era totalmente modificado, se puede decir, con el alcance que habíamos comentado de que cada grupo tenía que seguir para que podamos ir identificando algunos tipos de falencia en la captura de información. Eso significa, fíjense, que en el perfil, vamos a recordar una vez más, dado de que el día miércoles ustedes me tienen que presentar ya la base de datos, esta primer parte, al realizar la revisión del trabajo, ¿ya? Ustedes tenían que volver a especificar desde el título algo donde tenga que ver con el nombre y el objetivo que se había comentado la anterior vez, que el nombre del proyecto tiene que ver mucho con el objetivo general, dado de que se deben citar los procesos de negocio y la única diferencia entre el título y el objetivo general es que en el objetivo le agregamos un verbo, ¿ya? Así que, por favor, todavía sigo viendo títulos y objetivos distintos. Esto lo hemos hablado varias veces cuando se hacían las revisiones. Comentarle una vez más, ya, que la introducción máximo es una hoja, no hace falta que escriban más. Esta introducción, jóvenes, traten de redactar brevemente, ya brevemente, donde media página dedican al área o rubro de trabajo. La otra media página tienen que hablar sobre su trabajo, sobre su proyecto. Esta introducción no es de la empresa, es del proyecto de ustedes, del desarrollo que ustedes están haciendo. Así que los que todavía no lo tienen, de todos modos, los 3 trabajos que me han llegado, tengo que revisárselo para ver si estamos ya modificado toda la primera parte para poder completar con el perfil completo, con las características ya de los otros puntos. En la parte antecedente aquí son 2 áreas que deben tocar, ¿no? La primera, ustedes deben decir quiénes son los propietarios, dónde está la ubicación, cuál es el tiempo que permanecen estos negocios en el mercado, y si amerita el caso pueden hacer organigrama de poder ver cómo trabajan dentro del lugar si fueran muchas personas que están dentro de los procesos de negocio. Pero también se comentó que si es un negocio donde solamente hay 2 o 3 personas que están a cargo de todos los procedimientos, no hace falta hacer ningún tipo de organigrama. Entonces ahí es opcional, no hacía falta colocar ni ver de qué propietario, vendedor o asistente, o sea, no justifica, ¿no? No se puede observar cuál es el proceso de negocio y qué personas involucran. La justificación, también ya habíamos comentado de que en algunos casos, en algunos trabajos tenían que mejorar un poquito, donde se ve la necesidad, el por qué ustedes han decidido desarrollar el sistema de información en el proceso involucrado en el desarrollo del proyecto, en el rubro que ustedes han elegido. También se ha recomendado varias veces para que yo pueda describir el problema con el escenario de cada proceso de negocio. Es bueno recolectar entrevistas. Cuando yo miro sus entrevistas, jóvenes, han hecho una sola entrevista, una sola. Entonces, con una sola es difícil poder capturar la información. Tal vez ustedes se inventan o creen de que la información es así. La idea de poder hacer software a medida no es pensar o como uno cree que es. Hay que visitar el lugar de los hechos, capturar la información, sacar fotocopia de la información que ellos tienen, o si quieren más práctico le sacan una fotito, ¿no es cierto?, a todo el movimiento que ellos tienen. Pero cuando hablo fotito,
No es que usted le va a sacar una foto a su estantería, a su mercadería o al nombre de su empresa. Eso no me ayuda en el proceso de negocio. Tal vez me ayuda de que de verdad justifico de que la empresa existe, pero no me da la evidencia para los requisitos funcionales. No es lo mismo que usted saque una foto a una nota de compra, a un almacén donde están de repente anotando todos los ingresos de los productos, a una nota de venta, cómo se le da a un cliente, a un libro de entrada de ingreso, a un libro donde ellos de repente hacen como una especie de arqueo de caja, donde ven en qué gastaron ese día, qué sacaron, para que ustedes puedan reconocer cuáles son los requisitos funcionales y ver qué características se toman. Miren, estoy volviendo una vez más, jóvenes, dado de que ustedes ya me presentan el miércoles una base de datos. Entonces, esa base de datos es el efecto, es la consecuencia, el resultado de haber hecho este perfil. Entonces, si amerita, una vez más, hacer revisiones, ver en qué proceso tienen debilidades y no le comprenden muy bien, volver tal vez, mirar los escenarios, si tienen que hacer una nueva entrevista o si tienen que verificar o evidenciar algún tipo de información que se desconoce en su trabajo, hacerlo, ¿no? De eso se trata la descripción y la formulación, donde ya tengo un alcance espacial para poder saber cuál es la dimensión de mi trabajo. Entonces, esto me colabora, fíjense, me colaboran para que yo pueda trabajar dentro de lo que es la funcionalidad del proyecto. En la parte de los objetivos, también se había dicho a varios proyectos que mejoraran su objetivo general, pero también los específicos. Una vez más, recordarles, jóvenes, que los objetivos específicos sirven para poder lograr y alcanzar todo lo que queremos trabajar en un objetivo general. En un objetivo general también se había recomendado que utilicen el verbo desarrollar, porque para desarrollar ustedes deben recolectar, capturando los requisitos a través de varias fuentes. Uno de ellos es las entrevistas que están haciendo hoy en día, otro el método de Chicago que están haciendo ustedes, otro a través de los modelos de negocio de UML, que los miramos también en dos sectores, uno mediante los diagramas de actividad y el otro mediante los diagramas de caso de uso. Eso, miren, en la parte de recolección, ustedes pueden resumir brevemente y colocar las técnicas que están utilizando. Con esa información necesitamos analizar, ¿no es cierto? Para poder analizar, obviamente, vamos a utilizar el modelo de UML y el proceso unificado. Luego decimos diseñar una base de datos, pero me tienen que dar el nombre, ¿no? Si es específico, no puede estar genérico. Me tienen que decir si el diseño de la base de datos va a ser en Postgres, en SQL Server, en MySQL o en el motor que ustedes han decidido trabajar. Entonces es importante de que digan en la parte de los objetivos específicos ese sector. Entonces también pueden hablar de diseño de interfaz, pueden hablar de diseño de la arquitectura, pueden también visualizar la parte de la implementación, donde uno de los objetivos específicos debe decir que para poder implementar, ustedes están utilizando tal lenguaje de programación, si están utilizando la parte de PHP, la parte del framework o cualquier otra modalidad. Es importante que pueda estar mencionado, de tal forma que cuando yo diga cómo voy a desarrollar, recolectando, analizando, diseñando, implementando, y ahí estaría en cada una las características. Eso, por favor, volver a revisar para que podamos tener un alcance. De aquí es demasiado importante que todos los grupos ya nuevamente hubiesen actualizado. No sé si los grupos que me han enviado lo han actualizado. Aquí me mide todos los requisitos funcionales para llevar a cabo las características de lo que en realidad estará en su base de datos, ¿no? Cuando me presenten el día miércoles.
Todo lo que dice aquí es porque es parte de su trabajo. En algún momento ustedes lo han citado como una clase, lo han relacionado, han instanciado, han colocado sus multiplicidades. La información ha tenido coherencia. Cuando ustedes ya trabajan con la parte de los datos dentro del motor, ya es convertido en una tablita. Cada tablita tendrá su atributo propio y también su atributo que debe poder relacionarse, ¿no es cierto?, a través de las diferentes características que se tiene el modelo, de tal manera de que dentro de la base de datos relacional esté totalmente libre de redundancia, no tiene inconsistencia, fácilmente podemos consultar y poder generar los reportes respectivos, en fin. O sea, esto es lo que vamos a mirar con la base de datos. Sin embargo, el número dos, son todo lo que ustedes van a utilizar. En realidad estamos hablando de recursos, ¿no? Recurso tanto físico como lógico para poder trabajar dentro de lo que vendría a ser el proyecto que ustedes están haciendo. Para que este proyecto pueda funcionar, no se olviden, jóvenes, que debo tener un conjunto de recursos físicos, que en este caso viene a ser la parte del hardware. Cuando hablamos de hardware, estamos hablando de un conjunto de equipo. Uno de ellos, un servidor físico que estará en la nube. En otra circunstancia habrá otro servidor de repente de tipo local que ustedes lo están trabajando. Otros vienen a ser los clientes, donde tendrán varios puntos en la cual el cliente va a interactuar en algún momento, donde nosotros podemos ver todo lo que es la tecnología cliente-servidor, ¿no es cierto?, para poder visualizar y trabajar con todos los recursos materiales que se utilicen, dependiendo las funcionalidades que existen. Si se trata del mundo de la comercialización, no se olviden de la sugerencia que se le da al cliente de adquirir otro tipo de dispositivo, como son los lectores ópticos, para poder procesar por código de barra los puntos de la parte de pago, como son prácticamente los dispositivos que hacen que esté conectado a todas las instituciones financieras de la banca para poder hacer este tipo de cobro al cliente a través de su tarjeta. Y así sucesivamente, ¿no? Esas son algunas características y recomendaciones que ustedes deberían incluirlo, ¿no? Ya si el cliente lo toma o no lo toma, ya es otra cosa. Si esto fuera recursos humanos, lo primero que debería sugerirle es que se compren un dispositivo para que cada trabajador ingrese con el dispositivo de reconocimiento de huella digital, para que cuando ingresemos, obviamente toma. Entonces, toda esa sugerencia, obviamente, tanto del hardware como del software, que en el software más aún, ¿no? Esa es la parte que a ustedes les corresponde, donde ustedes puedan ver todo el tipo de lenguaje de programación que utilizan, todas las herramientas que están utilizando, todo lo que viene a generar los reportes, las distintas interacciones que debe ir haciendo, en fin, son características neta del número 2, fíjense, de la metodología y de todo lo que obviamente va junto a lo que vienen a ser los recursos físicos. Aquí se pidieron estimaciones, que esas estimaciones me imagino que lo ha hecho cada grupo. Esto para que ustedes se den cuenta, jóvenes, que no es nada más hacer un proyecto, ¿no? Si esto fuera la vida real, y a ustedes le dirían los clientes, a ver, por favor, necesito hacer tal cosa, y ustedes están invirtiendo en un proyecto. Cada proyecto tiene una inversión. Entonces, ¿cuál será la estimación? ¿Cuál será el costo que a ustedes les costaría, por ejemplo, ¿no?, invertir en el proyecto? De hecho, se había recomendado aquí que como costo ustedes incluyan hasta su mismo equipo que utilizan. Esos equipos que ustedes utilizan, llámese laptop, desktop o lo que ustedes tengan, eso ustedes saben cuánto les cuesta en este momento.
Si se lo han comprado este año, obviamente la depreciación no está tan baja, ¿no? Está casi al monto que lo han comprado. Pero si tienen un equipo ya que se lo compraron hace 3 años, tampoco le pongo un monto alto, no le pongo un monto con la depreciación que más o menos es un 25% la estimación al año. El tiempo que dedica cada persona en el proyecto, pero es una dedicación verdadera, ¿no? No decir, a ver, trabajo 4 horas y ni 2 horas trabajan un fin de semana. O sea, también seamos realistas, digamos, ¿no? Ver las características necesarias. Imagínense si la empresa invierte es porque necesita recuperar su inversión. Para eso el posible beneficio tanto para la empresa que va a poder ofertar, peor si esos son de tipo SaaS, la mayoría de los software son software como servicio, se denomina de tipo SaaS, porque sucede que la gente o el cliente que necesita algo paga por lo que necesita. Han visto ustedes que todos los software hoy en día que están en la nube, la gente se suscribe. Al hacer esta suscripción, paga por el tiempo que lo va a necesitar. Si yo lo necesito un mes, pago por mi mes. Si necesito todo el año, pagaré por el año. Las suscripciones van con diferentes tipos de modalidades, hasta lo que quiere el 100% el cliente, hasta lo mínimo que requiere el cliente. Entonces, mientras lo agarre por más tiempo, a lo mejor se le hace un tipo de descuento. Entonces, son características, ¿no? Por eso es que se mide en un tiempo, en un esfuerzo, en un costo. Si usted está haciendo el rubro, por ejemplo, para odontólogo, donde tienen una consulta con los dentistas, y yo veo de que no solamente este dentista es el que necesita. Cuando yo observo a mi alrededor, hay muchos dentistas que siguen trabajando de forma manual. Tienen una secretaria o a veces ellos mismos hacen su cita, pero a veces no lo anotan y ahí existe fuga de información. Entonces los dos pacientes llegan al mismo tiempo. O de repente cuando citó a un paciente, no le dio el tiempo suficiente por cada uno de ellos, le colocó 30 minutos y finalmente duró 1 hora y media el tratamiento. ¿Por qué? Porque no vio el tipo de servicio que había. Entonces, me doy cuenta en estos posibles clientes de que el consultorio dental que se encuentra en tal ubicación es uno de mis posibles clientes. Yo voy enumerando en una tablita, ¿no? Dónde está ubicado, qué se llama el negocio y así sucesivamente. Y así que por favor, los que no han enviado, vayamos reforzando y vayamos colocando, y lo que enviaron, si tienen que hacer algunos ajustes para el miércoles, por favor lo hacen. Este marco teórico está orientado prácticamente a lo que ustedes están trabajando, ¿no? Uno, por ejemplo, si fuera del consultorio dental, por lo menos me tengo que leer algunos aspectos básicos del consultorio dental, de toda la parte odontológica. Por ejemplo, que me tengo que familiarizar con un odontograma, por ejemplo. Entonces aquí en el marco teórico yo tengo que hablar de eso, de las terminologías técnicas que utiliza un odontólogo. Entonces, lo mínimo que debo consultar es un libro orientado a todos los odontólogos, donde yo pueda saber qué es un odontograma, yo pueda saber cómo son manejadas cada pieza dental, yo tengo que saber los tipos o tratamientos de las piezas dentales que existen, tengo que saber qué tipo de material utiliza cada odontólogo. ¿Por qué? Porque de repente tengo un proceso que se llama inventario y tengo que saber qué es lo que no me debe faltar. ¿Por qué? Porque sucede de que necesito hacer un tratamiento de caries. De repente necesito tener materiales de resina, necesito hacer una carilla, debo tener ese material. Necesito hacer una limpieza dental y utilizo flúor y tengo que tener en mi inventario. No sé si entienden cuál es la importancia de un marco teórico. Entonces aquí sería bueno de que busquen, por un lado, sobre su mismo rubro y me especifiquen. Por otro lado, en la parte metodológica, estamos utilizando UML y estamos utilizando el proceso unificado, y todo lo que ustedes consideren que va a ser parte de su trabajo, esto es lo que citan en marco teórico, si es que no han escrito nada. Luego viene el capítulo 1, que esto lo hemos explicado en la anterior clase, así quiero que el documento me traigan el día miércoles, ¿sí? Entonces, dentro de este método, ustedes se había, en todo caso, sugerido que las lluvias de ideas que visualiza Ishikawa
nosotros lo miremos como una lista de problemas, donde cada problema debería estar enunciado si es lento, si es insuficiente, si es deficiente, verlo como problema. Y si es posible, ahí mismo ustedes pueden ver cuál será la característica de viabilidad o si tiene o no solución, porque sucede que en caso de que no tenga solución con un desarrollo de un proyecto, se lo elimina, debería ser quitado, eso es depurar problema, de tal manera de que yo me quede con la lista final de los problemas. En esta lista final debería tener las características necesarias donde me contribuye y me colabora justamente los requisitos funcionales que ya fueron citados en mi alcance. Y con esas características hemos trabajado en el diseño de datos, de tal forma de que cuando yo me mire mi diagrama de clases, seguramente esta lista final de problemas tendrá algún tipo de viabilidad para poder ver la solución correspondiente mediante el desarrollo de un proyecto de información. Sin embargo, me pide este método de Ishikawa que podamos identificar una lista, fíjense, de propietarios de problemas, o sea, a quiénes les afecta. Si yo hablo de un odontólogo, estará el odontólogo, estará la secretaria, estarán los clientes, estarán los laboratorios donde hacen las piezas. Lo que pasa es que estos laboratorios, por ejemplo, en caso de que vaya un cliente y le digan que va a utilizar prótesis, obviamente se va a contactar con un proveedor donde deben hacer ello. Entonces, para eso he tenido que leer un poquito, entender un poco, debería estar en mi marco teórico también eso, donde yo tengo toda la evidencia, la información, y seguramente ya yo puedo citar mi lista de propietarios de problemas. Como ya tengo mi lista final de problemas, entonces veo la causa-efecto, ¿no? Decimos dónde cada uno de ellos está trabajando cada vez que aparece quiénes son los afectados. Ese es el propósito, ¿no? Y luego, una vez que ustedes lo han identificado, le da el conocimiento bien detallado, donde debemos evidenciar un análisis de problema. A esto lo habíamos comentado que todos los problemas del punto 3 estén dentro de un grafo. Los grafos mejor si son dirigidos para ver causa-efecto. Si ustedes se quedaron de repente con 15 problemas, los 15 viajan y están posicionados en diferentes nodos de este grafo para que pueda estar ahí trabajando dentro de lo que quiero visualizar, ¿no es cierto? En el punto 6 también se explicó de que hagan una nueva tablita, una nueva matriz de filas y columnas, donde la fila eran sus problemas y la columna era una justificación o una estimación que se recomendó que sea cualitativa o cuantitativa. Si ustedes, por ejemplo, dicen para esperar que me atienda mi odontólogo en un consultorio dental donde solo existe un solo médico, he esperado como unos 30 minutos. Entonces, es una estimación, porque viene otro paciente y puede esperar de repente 5 minutos. Viene otro paciente, no había ningún paciente y ingresó. Viene otro paciente, espera 1 hora. O sea, son estimaciones, ¿no? Por eso es que obviamente se va con cada problema viendo cuál es la característica de cumplimiento que debería tener. Aquí, como se comentó antes, en la alternativa de cambio, le recomendamos una vez más que ustedes le deben dar todas las alternativas al cliente de cómo será la viabilidad de poder posicionar un sistema de información en su negocio. Por ejemplo, si fuera del mismo consultorio dental, una de las viabilidades es que sí o sí ellos deben tener un equipo de computación, porque de repente no lo tenían, sí lo tienen que tener porque en algún lugar debe funcionar el sistema. Esa sería una alternativa. Otra de que toda la información debería estar codificada de acuerdo a la información manual que ellos tienen, debe ser obviamente ahora automatizada de acuerdo a un modelo de negocio que se debe seguir. Otra alternativa donde yo pueda prácticamente manipular toda la información respecto de repente a un entorno móvil, donde yo pueda enviar mensajería a cada uno de sus dispositivos y enviarle cuando le toca volver al consultorio, a qué horario, o de repente en alguno de los casos le cancela, ¿no? Hubo algún tipo de percance en el consultorio o finalmente
el doctor no va a atender y sucede de que le debe enviar al paciente anticipadamente de que ese día no habrá atención. Bueno, diferentes características, pues, ¿no? Entonces, todo eso, dependiendo cuál sea el rubro que a ustedes le ha tocado, deben hacer una alternativa de cambio, luego hacen su conclusión y recomendación de acuerdo a lo que ustedes han llevado, ¿no? Finalmente, en el diagramita no hacen más que una línea que es la columna vertebral y la cabecita donde deben especificar el problema central. En el segundo punto, no se olviden que aquí identifican en las categorías los procesos de negocio. Hagámoslo por proceso, porque en cada proceso, en el punto 3 de la lista de problemas del 1.3, tienen que colocar cada problema en cada categoría. Entonces, estaría listo esta categoría para que aquí ustedes lo incluyan, cuáles vienen a ser. Ya eso es lo que tienen hasta el día martes en la noche para poder presentar, ¿no? Luego, para discutir el diagrama, aquí me tienen que colocar si realmente ha llegado a la conclusión en que sí tiene la viabilidad de poder resolver el proyecto mediante todas las causas y efectos que fueron identificadas antes. ¿Qué más deben presentar? Se pidió que me traigan algún diagrama de actividad. Si alguien lo tiene, me lo puede visualizar. Le voy a dar, después que termine de explicar, a algún grupo que tenga y quiera visualizar. ¿Ya? Estos son los diagramas de actividades. Flujo de trabajo, todavía ninguno de estos flujos procesos lo dejé vacío. Ya, se lo he dejado vacío. Dentro de este flujo de trabajo de diseño, que es el tercero prácticamente de todo lo que estamos visualizando, ¿ya? Implica de que el diseño de arquitectura lo estamos dejando pendiente, lo vamos a hacer después. Lo que sí tiene contenido es el diseño de datos, porque eso sí estamos en la vista de los datos. Ahorita estamos en la vista de los datos. En esta vista de los datos, fíjense, tenemos dos sectores. Esto ya lo hemos hablado en una clase completita de qué es lo que ustedes deben trabajarlo específicamente. Luego, dentro de este diseño de datos físico, todavía no lo hacen el script mientras no tengan su tabla de volumen en español, se ha recomendado también. Eso significa de que en esa tabla de volumen usted pone tabla cliente, de repente pone code C, este es un código de cliente, es un tipo de dato texto, le voy a dar como, no sé, 15 caracteres, es una llave primaria, no soporta nulo, no tiene nulo, entonces las tablitas que van colocándole, ¿no? Y no se olviden de colocar una descripción, porque a veces yo le pongo code C, pero cuando yo describo ya digo código de cliente. O sea, es como que estoy completando la información. Después recién, no es de que esto ustedes lo copian y lo pegan de su DBMS, no, esto es hecho a mano primeramente, hecho en cualquier herramienta de software, si quieren, como ustedes lo vean, ¿no? Pero en español. De aquí ya lo pasan a cualquier DBMS. ¿Por qué? Porque como está acá, el que lo desea lo pasará a Postgre, a SQL Server, a cualquiera. Luego, esto es una opción, ¿no? Para que una vez que su script esté exitosamente ejecutado sin ningún tipo de conflicto, ¿no? Ustedes generan y lo miran visualmente el diagramita. Ese diagramita que ustedes lo miran les ayuda, ¿no? Para hacer incluso hasta sus consultitas, porque ven el diagrama de clase, pero aquí lo tienen ya totalmente mapeado y normalizado. Está como lo han hecho el script. Entonces les ayuda un poco para tener una visibilidad un poco más trabajada. Habíamos comentado que esto también el miércoles me visualizan. Deben hacer una actualización de su tupla, es decir, no quiero base de datos vacía, en otras palabras. No me vayan a traer, no, es que mi base de datos la hice, pero no tiene datos, o sea. Entonces no tendrían presentación si me traen su base de datos vacía. La base de datos tiene que estar con información. Entonces a todo este sector se llama población de datos. Cuando yo inserto todos los atributos que pertenecen a una tabla, es que estoy haciendo una tupla completa. Cuando yo tengo que hacer algún tipo de modificación a uno de esos atributos, siempre y cuando lo permita, porque sabemos que existen algunos
algunos atributos que no se lo pueden modificar, tal es el caso como las llaves, ¿no? No puedo yo hacer esa modificación. Entonces, yo lo escribí mal el nombre del cliente, entonces necesito actualizar su nombre. Obviamente haré una modificación. Las eliminaciones las hago siempre y cuando no tengan consecuencias, porque si la tienen, trabajarán en el software por eliminaciones lógicas. Entonces, prepararán en la tablita un estado donde me reciba un dato lógico, donde yo diga true y diga false, verdadero cuando están activos y falso cuando no están activos. Entonces, eso también ya habíamos comentado. ¿Qué más me tienen que presentar para que esto no quede estancado en realidad? Porque de qué me sirve de que usted lo ha poblado y toditas sus tablitas están llenas de información, pero yo no tengo ningún tipo de filtro de la información. Entonces, para eso hemos solicitado de que por lo menos, mínimamente, si quieren haga más, depende de cada grupo, depende de qué volumen de información tiene, pero al menos tráiganme unas 30 consultitas. En estas consultas, jóvenes, traten de visitar cada una de sus tablitas. No hagan un select asterisco, por ejemplo, todos los atributos y me citan la tablita y sin tener un where. Siempre hay una condicioncita, ¿no? Incluso si tienen que hacer un group by, un having, lo que ustedes quieran, pueden hacerle, digamos, ¿no? No solamente voy a visitar una tablita, tengo que visitar todas las tablitas como luego va a aparecer ya en el cliente, ¿no? En la interfaz. Entonces traten de hacer sus preguntas y sus respuestas. Y me envían el documento, no es que en el documento no me lo van a enviar, tienen que enviarme los jóvenes, por eso estoy ahora volviendo a hacer esta especificación. Me tienen que enviar preguntas y respuestas de tal modo que cuando yo lo esté mirando, yo pueda saber qué pregunta y respuesta tienen. Porque es imposible, fíjense en una presentación que ustedes me van a hacer rápida, que yo pueda saber la dimensión de trabajo que ha hecho cada grupo. Pero si ustedes me dejan en el documento las 30 consultas y las respuestas, mejor si capturan, fíjense que cuando ustedes lo hacen ejecutar cada consultita, les sale una tablita con los datos, ¿no es cierto? Me gustaría que me la puedan capturar, es decir, me colocan la pregunta, por ejemplo, me pueden decir listar los pacientes del 1 al 15 de abril que hicieron el tratamiento de carilla, por decir. Entonces, de hecho, cuando usted lo hace en la consulta, estaría ahí su consulta, todo lo que están utilizando la sentencia. Entonces, eso me colocaría. Pero también quiero el resultado. Entonces, me diría ahí, aquí está el paciente, aquí está el tratamiento que se le hizo, las sesiones que visitó, lo que todavía falta, en fin. Entonces, eso significa, me doy cuenta de que por la consulta que han hecho, a cuántas tablas están visitando, qué atributos están proyectando y cómo sale. Porque el día de la presentación es difícil, miraremos algunas cositas simples nada más, esporádicamente, pero no miraremos a profundidad. Entonces, la mejor manera de que ustedes me puedan dejar su información es poder colocar todo eso aquí. Por eso hemos pedido que sean simples, que sean múltiples y que sean, en alguna circunstancia, yo hago consulta a otras consultas. Si ameritar el caso, porque tampoco es de que en todo va a aparecer, estos son en casos excepcionales, que a lo mejor yo tenga que hacerlo, lo hace. Pero por otro lado se ha pedido que por lo menos algún procedimiento almacenado, algún disparador ustedes tengan. Cuando digo alguno, pueden ser 2 procedimientos, 2 disparadores o tal vez hasta un disparador, pero por lo menos ya sabemos de que ustedes están dentro de las características y ya tienen, fíjense, toda la forma necesaria de qué es lo que estamos trabajando en el servidor de los datos, porque ahorita estamos en el servidor de los datos, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes deben enviarme en su documento. Miren, para que no quede de repente esta tablita, pero ¿qué envió? No es de que, ¿sabe qué? Lo que pasa es que todo lo que es diseño de datos lo tengo aquí, pero no hay en mi documento. Miren, para evitar de que no sepan o estén en duda o no saben dónde lo van a colocar. Miren, eso está aquí.
toda esa información que lo están trabajando. Por eso estoy dando hasta el día martes, hasta las 9 de la noche, por favor. Lo envían. Miren, por eso se lo dejé vacío los demás puntos. A medida que esto vayamos avanzando, yo le voy a ir dando cuál es el contenido de cada capítulo para que esto vaya rellenándose. Este será la parte genérica, ¿no? La parte genérica de lo que tendrá toda mi documentación, todo lo que va a ir generando mi documento en la transición que involucra el desarrollo del software. Y finalmente, otra cosita que me estoy olvidando es lo siguiente: todas esas entrevistas que lo tienen en el perfil, me lo trasladan aquí, ¿ya? Me lo trasladan aquí, en estos dos puntitos. Le dije que le saquen fotito, ¿no es cierto?, a todos los documentos que ellos manejan. Si le han sacado foto, aquí donde dice inciso B, en documentación, si le han sacado una foto, por ejemplo, de los documentos que ellos manejan, factura, nota de venta, nota de compra, nota de devolución, inscripción, dependiendo, ¿no? Si es una veterinaria, a lo mejor la fichita donde, una libreta donde están todas las vacunas o los tratamientos que le hacen a una mascota. O sea, todo lo que sea un documento ayuda bastante, ¿no es cierto?, a la hora de poder conocer la información del rubro a la cual pertenece. Entonces, todo eso estará acá. Entonces, aparte de la información que hemos citado acá, esto también tiene que venir con los datos, ¿ya? Esto. Así que si tienen la entrevista 1, aquí está la entrevista 1. Si hicieron una entrevista 2, la entrevista 2. Si tienen entrevista 3, la entrevista 3. Y así sucesivamente. Todas las entrevistas que van a ir actualizando cada vez, por favor, colocar acá. Todas las fotitos que ustedes van a ir sacando, o tal vez tienen otro tipo de información pertinente que le está colaborando, contribuyendo de repente, que sacaron de un software de internet y ustedes están trabajando bajo ese tipo de escenario, también es parte, ¿no?, de su documentación. ¿Por qué? Porque están consultando y están trabajando dentro del lugar. No se olviden, jóvenes, que de todo lo que ustedes van recolectando, vayan también colocando aquí en su bibliografía. Ustedes han visitado algunos sitios y han utilizado alguna información, por ejemplo, es parte de su bibliografía. Los libros que están consultando, tanto para el ámbito del desarrollo como para la parte tecnológica de lo que es implementación, también es parte de su bibliografía. Es un poquito actualizado, ¿no? Lo que estoy citando debería estar en su documentación del día martes para que vengan con la defensa. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerlo a partir de este momento, jóvenes. ¿Cómo vamos con la elaboración? ¿Tienen alguna consultita? Yo sí, perdón, pero yo... perdón. Ya, ok. Lo del marco teórico, ¿en qué tamaño debería tener? Por ejemplo, yo pensaba hacerlo un poco más resumido y general, de acuerdo a mi modelo de negocio. Ya, el marco teórico en realidad no existe en una hoja, 2 hojas, depende de lo que usted necesite. Por ejemplo, usted en el marco teórico, por decir, utiliza, o mejor digo, tiene 2 escenarios principales. El primero, que usted me pueda desarrollar algunas terminologías y técnicas en la cual está orientado el rubro. Y el segundo, que utiliza la metodología en el ámbito del desarrollo del software. Hay un marco teórico referencial y un marco teórico metodológico. El referencial es sobre el rubro y el metodológico sobre lo que estamos utilizando. Ahora, en el marco teórico puede ser que usted consiga mucha información, entonces usted me diría, en el anexo número C, complemento la información aquí en el marco teórico, usted lo referencia y puede colocar o citar o tal vez colocar los documentos que necesita y lo lleva para un anexo C para complementar, ¿ya? Entonces ahí colocan las hojas necesarias que ustedes necesiten, pero tampoco estamos pidiendo, digamos, de que 10, 20 hojas le quiten, ¿no? Lo puede resumir y puede decir explícitamente que lo tiene en el anexo C, donde ahí se puede complementar mucho más detallado lo que es el marco teórico. Ya está más claro. Sí, una consultita más entonces. Claro. La tabla de contenido, yo la estaba haciendo por relativa, o sea, los números, pero usted lo veo que lo está dividiendo sobre capítulos y cada capítulo empieza desde el número 1. Lo hacemos de esa manera, ¿no? Sí, lo que pasa es que el anterior solamente es un escenario de perfil.
no tiene otras características, digamos, donde empieza en el capítulo 1 en realidad es en la parte de requisitos, por eso está así. Así lo ajustan, ¿ya? Porque así va a tener el contenido. ¿Alguna otra pregunta, muchas Hinojosa? ¿Ok? ¿Qué dice Hinojosa? En el diagrama de Ishikawa, que tiene como la forma de un pescadito con su columna vertebral, es igual que el árbol de problemas con causas y efectos. Ya, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Hemos hecho metodológicamente los puntos que deben ser tocados. Por ejemplo, el número 1, cuando usted identifica la lista de los problemas y se hace un seguimiento completo, no tiene más que la cabecita del pescado, si lo vemos por la parte de multicausalidad, y tiene la columna vertebral. Pero en ese análisis ya sabemos cuáles son los problemas que son identificados. Cuando viene el punto número 2, identificamos las categorías. Significa que si usted tiene 4 procesos de negocio, tendrá 4 categorías. Y en cada categoría, por ejemplo, usted me dice, el primero es poder ver todo lo que es el proceso en las ventas. Entonces, en las ventas yo voy y miro mi lista de problemas. Estoy viendo de que uno de mis problemas dice, la atención al cliente es muy lenta. Entonces, ¿dónde lo voy a colocar esa lista de problemas? Seguramente en la categoría donde decía proceso de negocio. Leo mi segunda lista de problemas y de acuerdo a lo que diga, lo ubico en alguna de esas categorías. Ahí estoy ya sacando la parte gráfica. Estoy posicionando cada una de esta lista que está arriba, cada problema, ubico justamente en el proceso de negocio que corresponde. De tal forma que si yo tenía 15, cuando miro las 15, están ubicadas en distintas categorías y ahí prácticamente yo tengo la parte gráfica. Es por eso que cuando usted lo mira, hay un sector donde dice de que debe haber una conclusión y una recomendación. Nosotros miramos si de verdad esa lista que han sido rellenadas en cada categoría son las que estamos esperando como la parte fundamental del estudio. Si nosotros vemos de que hizo falta otra cosa, obviamente se lo tiene que volver a reestructurar hasta que esto salga como lo que ustedes esperan, digamos, ¿no? Contemplando todos los procedimientos y trabajo del proyecto. Ahí es como se va haciendo Hinojosa. ¿Esa era la consulta que hacía o hay otra duda? Ya, entonces cada espina vendría a ser una categoría con sus Exacto, problemas. es la espina mayor que se llama, ¿no? Es cada categoría. Así. Y la espina menor que está dentro de cada categoría vienen a ser la lista de los problemas que usted tenía marcado arriba, en el punto 1. ¿Ya? Ya, gracias. Ok, ¿alguna otra consulta más, jóvenes? ¿Nada? Bueno, entonces los espero 7 en punto el miércoles y su documento el martes hasta las 9 de la noche, porque yo necesito verlo antes. No se confíen porque a veces yo le pongo hasta la medianoche, pero el martes hasta las 9 de la noche, para poder ver el documento y ver qué se recibe. Decirles, jóvenes, que los que no envíen su documento no se revisa el día miércoles porque yo necesito evidenciar la documentación. Así que todo lo que envían hasta el martes a las 9 de la noche son los que presentarán. No queremos base de datos en blanca, así que coloquen datos, no datos que no le contribuya en su información. Mejor si son datos correctos, ¿ya? Para que sobre eso podamos visualizar las consultitas que ustedes están haciendo. ¿Alguna otra consultita más que tengan antes de finalizar la reunión? Una pregunta más, ingeniera. ¿Ya? La única población que se va a realizar es en el script, ¿cierto? En el mapeo o... No. Lo que pasa es que una vez que usted hizo su script, ya las tablitas están cuando usted está libre de errores, ¿no? Cuando lo hace ejecutar, significa de que le ha creado una base de datos en blanco. Pero no quiero que usted lo haga por tablita rellenando, yo quiero que lo haga por sentencia, que utilice el insert y me coloque todo eso, y todo eso yo tengo que ver en su base de datos, que usted lo hizo por insert. No de que en la tablita usted lo ha hecho a mano, no. Tiene que verse todo el trabajito eso que ustedes lo han hecho. Lo mismo se ha actualizado, habrá ahí un update
y luego estarán más abajito sus consultas, todo trabajado en el servidor de datos, ¿ya? ¿Otra consulta más que tengan, jóvenes? ¿Ninguna más? Bueno, entonces no queda más que trabajar, por favor, queremos la vista de los datos, porque luego ya estaremos ya en la parte de la captura de requisitos, pero ya orientado con UML y el proceso unificado, ¿sí? Acá quedamos entonces, miércoles 7 en punto, por favor, martes 9 de la noche, espero su documento. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes.